Parte 2, capítulo 10, el apego de la fuerza vital a las situaciones negativas. ¿Por qué siguen existiendo la destructividad, la enfermedad, la guerra y la crueldad? Dejen que les explique qué es lo que hace falta en las respuestas que se han dado a estas preguntas. A menudo he dicho que las ideas erróneas crean conflicto y esto es perfectamente cierto. Pero existe un elemento adicional sin el cual ningún concepto equivocado tendría poder. Se trata de esto, la negatividad considerada en sí misma, como en el caso de la actitud abiertamente destructiva, tiene un efecto mucho menor que la destructividad que se relaciona y se combina con el principio vital positivo. Esto es lo que hace que las manifestaciones en este plano terrestre sean particularmente serias y severas. En otras palabras, cuando una fuerza positiva se mezcla con una negatividad o con una actitud destructiva, esta combinación crea la maldad. La verdadera destructividad, entonces, no es solo una distorsión de la verdad y de los poderes constructivos del universo, sino una deformación que ha permeado el poderoso principio vital y su poder constructivo. Si el principio vital positivo no estuviera implicado y no fuera usado inadvertidamente, entonces la maldad o la destructividad tendrían una duración muy corta. La fuerza vital dinámica se encuentra especialmente disponible para la conciencia humana en la relación amorosa entre los dos sexos. Cuando su lucha o su anhelo por alcanzar esa experiencia se apega a una condición negativa, necesariamente surgen dificultades y frustración. Mírense desde este punto de vista, todos ustedes soportaron dolores y heridas durante la infancia. Algunos han empezado a comprender, aunque sea solo un poco, que en el momento en que se dieron esas heridas se realizó un proceso específico. El principio erótico o del placer fue puesto al servicio de su herida, de su sufrimiento, de su dolor. Todas las emociones que surgieron de esa herida original, de acuerdo con su carácter y su temperamento, también se mezclaron con el principio del placer. Esa combinación crea todas las dificultades personales, todas las circunstancias adversas. La combinación de crueldad y placer. Todas las innumerables almas que habitan esta tierra, sumadas, crean la lucha general de la humanidad. Cuando te das cuenta de cuánta gente, independientemente de sus actos exteriores, puede experimentar el principio de placer solo en fantasías de crueldad, entiendes que este es el verdadero núcleo de la guerra, de la crueldad como un todo. Esto no debe hacerte sentir culpable. Más bien debe iluminar y liberarte para permitir que tus procesos internos se transformen. Pues es una herida mal aplicada y mal entendida lo que ha creado esta situación. La crueldad sin el principio del placer no puede nunca tener un poder real. La falta de conciencia de esta combinación de crueldad y placer de ningún modo alivia el efecto que tiene sobre el clima general de la emanación de la humanidad. Si has experimentado la crueldad, tu principio del placer está conectado a la crueldad y funciona en cierta conexión con ella. A menudo la culpa y la vergüenza provocadas por esto son tan fuertes que se niega completamente toda la vida de fantasía, pero a veces es consciente. Es preciso cobrar conciencia de ello desde un punto de vista global, pues si realmente se las comprende, tanto la culpa como vergüenza desaparecerán. A medida que crece la comprensión, el principio del placer gradualmente va respondiendo a eventos positivos. La combinación del principio del placer y la crueldad puede existir de manera pasiva o activa.
Esto es, el placer se vive ya sea infligiendo la crueldad o soportándola, o de ambas formas. El relacionar el principio del placer con una condición en la cual funciona preferentemente en conjunción con la crueldad, crea un retraimiento del amor, lo limita y hace imposible la misma experiencia del amor. El amor existe solo como un vago deseo que no puede ser mantenido o seguido a fondo. En estas circunstancias el amor no es la experiencia atractiva y placentera que puede ser para otra parte de la personalidad. La añoranza del placer de amar y la ignorancia sobre el hecho de que uno está rechazando esta experiencia porque se teme el relacionar el principio del placer con la negatividad, a menudo crea un profundo desamparo que puede ser entendido e instantáneamente aliviado solo cuando se comprende con profundidad este hecho en particular. En casos menos obvios, en los que el niño no experimenta una crueldad directa, sino un vago rechazo, el principio del placer se relacionará con situaciones similares, de modo que, a pesar del deseo consciente de ser aceptado, la corriente de placer solo será activada cuando haya rechazo. Existen muchos grados y variaciones de esto. Por ejemplo, existen situaciones en las que un niño experimenta una aceptación y un rechazo parciales. En ese caso el principio del placer se relaciona con una ambivalencia del mismo orden, lo cual obviamente crea un conflicto en las relaciones reales. El primer ejemplo y el más burdo, de establecimiento de una relación entre la crueldad y principio del placer o el principio vital, se trata del mismo, hace que las relaciones sean tan peligrosas que mejor de plano se las evita. O las relaciones son tal fuente de temor que te sientes completamente confundido y por lo tanto incapaz de continuarlas. O bien te inhibes debido a que la vergüenza del deseo de infligir o sufrir la crueldad te prohíbe toda espontaneidad haciendo que te retraigas y adormezcas todos tus sentimientos. La evolución llega a partir del cambio interior. La evolución significa que, a través del proceso de la confrontación consigo mismo y de la autorrealización, cada individuo gradualmente cambia la orientación interior del principio del placer. En sus reacciones espontáneas, más y más personas responderán ante los sucesos, las situaciones y las condiciones positivas. Todos ustedes saben que semejante cambio interior no puede ser ordenado. La expresión directa de la voluntad exterior puede y debe ir en la dirección del mantenimiento de un camino de trabajo similar a este, el cual incrementa la capacidad de comprender y cultivar la voluntad y el valor para mirar al ser de cada uno y de vencer la resistencia. Mientras hagan lo dicho anteriormente, mientras usen su voluntad y las facultades de su ego de esta manera constructiva, el cambio real irá sucediendo, tal como algunos de ustedes han empezado a experimentar, casi como si no tuviera nada que ver con los esfuerzos realizados, como si fuera un producto secundario o un desarrollo sin conexión con ellos. Y eso es lo verdaderamente auténtico. Esta es la manera en que el avance y el crecimiento deben ocurrir. A través de este proceso, gradualmente una persona tras otra va reorientando los movimientos y las fuerzas del alma. La expresión del movimiento cósmico dentro de la psique entonces se relacionará solo con condiciones y circunstancias puramente positivas. Los sentimientos positivos o placenteros ya no derivarán de circunstancias negativas. Actualmente estás acostumbrado a esto último, de modo que reprimes la combinación de los sentimientos placenteros con eventos negativos. Por ahora ustedes todavía reprimen y suprimen la conciencia de esa combinación de los sentimientos placenteros con algo negativo.
Pero en vez de reprimir esto, de negarlo y mirar hacia otra parte, deben hacerle frente. Al enfrentarlo y comprenderlo, sin culpa ni vergüenza, deben aprender en el curso del crecimiento que la imperfección ha de ser aceptada y comprendida antes de poderla cambiar. El matrimonio, entre la corriente del placer y una condición negativa. Todos ustedes, amigos míos, traten de encontrar su matrimonio particular entre la corriente del placer y una situación negativa. Al descubrir ese matrimonio dentro de las fuerzas de su propia alma, en términos específicos, conocerán y comprenderán perfectamente ciertas manifestaciones exteriores de sus problemas. Este será un alivio. Al ser capaces de formular de manera clara y concisa cómo se combinan las fuerzas positivas y las negativas en su caso específico, podrán ver con claridad la imagen exacta de su insatisfacción. Verán el grado en que esto se manifiesta, tal vez solo en sus fantasías, y cómo los contiene impidiéndoles la autoexpresión, la unión, la vivencia y un estado libre de temor en el cual se dé la plenitud con un espíritu afín. Se darán cuenta por qué continúan escondiéndose de sí mismos y de la vid, porque se retraen de sus propios sentimientos, porque reprimen y porque vigilan las fuerzas más espontáneas y creativas que hay en cada uno de ustedes. Sabrán por qué bloquean sus sentimientos, en ocasiones con un dolor tremendo, y luego tratan de racionalizarlos y de explicarlos. ¿Tienen ahora alguna pregunta relacionada con el tema? Pregunta: quisiera entender de manera un poco más concreta el matrimonio entre las fuerzas del amor y de la crueldad. Por ejemplo, en el caso de los niños que se sienten rechazados por su madre, ese matrimonio significa que la persona no puede experimentar placer sin experimentar al mismo tiempo la venganza, un cierto tipo de deseo sádico dirigido hacia la madre. Esto tal vez ocurre solo en la fantasía, nunca en la realidad, pero entonces la persona no se percata de que su pareja representa a su madre. Respuesta: sí. Puede ser exactamente eso. También puede ser que el placer solo se experimente conectado al rechazo. Cuando éste se repite en mayor o menor grado, teme que se vuelva a dar. Pregunta: ¿pero no experimentaron placer al ser rechazados? Respuesta: claro que no. Pero el niño usa el principio del placer para que el evento negativo, el sufrimiento, le resulte más soportable. Esto sucede inconscientemente, de manera no intencional y casi automáticamente. Así pues, el principio del placer se combina de manera inconsciente con la condición negativa. La única manera de descubrir esto es mediante la investigación de las fantasías de cada uno. Así es como se establece el matrimonio. Los reflejos automáticos entonces se orientan hacia las situaciones que combinan la corriente inherente del placer con el evento doloroso. Pregunta: ¿y el niño desea reproducir el rechazo? Respuesta: no de manera consciente, obviamente. En realidad, nadie desea ser rechazado. El problema es que la gente conscientemente desea ser aceptada y amada, pero a nivel inconsciente no puede responder a una situación de aceptación del todo favorable. En esos casos el principio del placer ya ha sido llevado hacia el canal negativo y solo puede ser devuelto al otro canal mediante la conciencia y la comprensión. La naturaleza de este conflicto consiste en que el principio del placer funciona de la manera en la que la gente menos lo desea. No se puede decir que una persona inconscientemente desea el rechazo,
pero el reflejo hacia él se instaló en un momento en el que esa manera de funcionar le hizo la vida más soportable al niño. ¿Entienden eso? Pregunta. No puedo entender cómo alguien puede experimentar placer en absoluto cuando es rechazado, salvo en la forma de venganza. Eso sí lo puedo entender. Respuesta. Tal vez también puedes imaginar, es algo que vemos una y otra vez, que cuando la gente se siente demasiado segura de ser aceptada y amada, pierde la chispa de interés. Eso también se racionaliza diciendo que es una ley inevitable, algo que sucede por hábito o bien por otras circunstancias. Pero eso no tendría que suceder así si no fuera por los factores explicados en esta conferencia. La chispa, el interés, el flujo dinámico existe solo cuando se da una situación insegura o infeliz. Vemos eso con frecuencia. Algunas veces la condición negativa se manifiesta solo en las fantasías. Cuando las examinamos de cerca, esas fantasías revelan estar de un modo u otro ligadas con el sufrimiento, la humillación o la hostilidad. Esto es lo que se llama masoquismo o sadismo. Pregunta: ¿cuándo terminará esta situación? ¿Siempre se repite en cada encarnación? Respuesta: pueden ver que hay diferencias entre los seres humanos. Algunos funcionan de una manera mucho más sana y su principio del placer responde más fuertemente ante una situación positiva. En ese caso se está llevando a cabo la evolución. Cuando en la psique existe una situación del todo positiva, la reencarnación se vuelve innecesaria. Entonces la evolución prosigue en otros niveles. Hasta cierto punto, cada ser humano tiene negatividad y esta es de algún modo activada, impuesta y alimentada por la fuerza vital. Pero existen grados y son una clara indicación del proceso evolutivo. La fantasía y la realidad se pueden juntar. En un extremo tenemos seres humanos que no pueden ni siquiera tener una relación directa con otra persona, que viven solo en fantasía, completamente apegadas a experiencias negativas. En el otro extremo están los que, dentro de su proceso de maduración, han logrado juntar sus fantasías y su realidad de la manera más positiva y favorable. Esto no significa que reprimen la vida de las fantasías, sino que la supera porque la realidad es algo más deseable y placentero, al igual que las circunstancias positivas. Entre los dos polos existen muchos niveles en los que se puede ver el proceso de evolución. Quisiera añadir un punto más en relación con esto, no solo para ustedes, sino de manera general. También es útil, amigos míos, distinguir entre dos reacciones comunes ante este conflicto. La primera es una negación total en la cual no se es consciente de ninguna negatividad ni siquiera en las fantasías. Esto surge del miedo, de la culpa y de la vergüenza. La segunda se aplica a quienes son perfectamente conscientes de sus fantasías, pero no pueden vivir el principio del placer de otra manera, ya sea que tengan o no relaciones con otras personas. Esto ocurre cuando la sexualidad y el amor están separados, o el eros y el amor, o el eros y la sexualidad. En estos casos, existe una resistencia semiconsciente a abandonar la vida de fantasías por miedo a perder el placer completamente. La persona es incapaz de comprender que el principio del placer puro y sano se manifiesta de manera mucho más hermosa y satisfactoria cuando se mezcla lo positivo con lo positivo. Se imagina que el mundo sería plano y aburrido porque, inmersa en este conflicto,
la relación verdadera de la vida real nunca le parece tan satisfactoria como su fantasía. Así, siente que abandonar la fantasía sería como abandonar el placer y, obviamente, nadie desea separarse del placer. 2 tipos de culpa. Otro punto que quisiera tratar hoy es el de los sentimientos de culpa. Como dije antes, todo el mundo siente culpa. Todas las imágenes están entretejidas con la culpa. Es importante saber que existen 2 clases de culpa, la culpa injustificada y la justificada. A menudo ustedes inconscientemente usan una culpa absurda e injustificada para esconder detrás de ella a la verdadera culpa. ¿Por qué? Porque en el fondo saben que la culpa injustificada es ridícula y es como si quisieran decir, ¿ves? Me declaro culpable, aunque en realidad no hay motivo para ello. Pero no se pueden deshacer de la voz insistente que les hace saber que hay algo que debe ser reconocido, enfrentado y modificado. Pero no quieren enfrentarlo, así que inconscientemente buscan algo de lo cual no se les pueda culpar. ¿A qué discuten con su voz interior sobre una culpa absurda tratando de convencerla de que no tiene por qué molestarlos? Claro que todo esto sucede de manera inconsciente. Irónicamente, la culpa verdadera puede ser muchísimo más pequeña que la culpa absurda que usan como una pared para esconder a la primera. ¿Qué son las culpas absurdas? Sobre todo, son culpas que sientes por no ser perfecto. Vean la pena desear volverse perfecto. No es posible exagerar al recomendarles que traten reemplazar el odio, el resentimiento y la agresión con amor y altruismo. Pero antes de que puedan hacer eso, primero deben reconocer y aceptar su actual estado de desarrollo, su incapacidad para sentir de un modo distinto a como hacen, en vez de desear convertirse inmediatamente en algo más de lo que son ahora. Si sienten culpa porque son lo que todavía son, solo obstruyen el camino para alcanzar su meta. Sí, amigos míos, sé que repito muchas cosas muchas veces, pero debo hacerlo. Quiero subrayar que una culpa injustificada consiste en acusarse a sí mismos de no ser perfecto ahora. Esa culpa injustificada se mete en todas las áreas de la personalidad humana. Analicen sus sentimientos de culpa desde este punto de vista y reconocerán de qué tipo es la que hay dentro de ustedes. ¿Se justifica la culpa por los instintos sexuales? Otra culpa injustificada, alimentada por una imagen colectiva, es su reacción ante sus instintos sexuales. Cada uno de ustedes se siente culpable al respecto, si no superficialmente, es decir, donde han sido intelectualmente influenciados, si en el fondo de sus emociones. La culpa sobre los instintos sexuales es injustificada y absurda. Es posible que su energía sexual no fluya por los canales adecuados debido a que no se mezcla con el amor. Es precisamente por eso que se sienten culpables suprimiendo la conciencia de esto tanto como les es posible. Así que su instinto sexual no pudo madurar con el resto de su personalidad e internarse con sentimientos cálidos, amorosos, altruistas y generosos. En cambio, se ha estancado en un nivel infantil, autocentrado y egoísta. La falta sexual inconsciente se encuentra en la dirección equivocada y la separación de sus instintos sexuales más que en su existencia tal cual. Su existencia no es ninguna razón para sentirse culpables.
Parten de un malentendido cuando tratan de eliminar lo que les parece más pecaminoso en ustedes y luego se sienten culpables por ser incapaces de hacerlo. El remedio no es eliminar los instintos sexuales, sino dejar de tenerle miedo al amor, abandonar un temor cuya naturaleza es egoísta. Si se dejan amar, su instinto sexual se mezclará con su amor y ya no habrá razón alguna para sentirse culpables por su sexualidad. Traten de entender esto, amigos míos. Traten de comprender cuánta confusión hay dentro de su pensamiento inconsciente. Se sienten culpables por una fuerza que les ha dado Dios en vez de sentirse culpables por tener miedo de amar, lo cual surge del egoísmo y el aislamiento. Combinen su instinto sexual con la única realidad y remedio que hay en el universo, el amor. Solo pueden combinar el amor y la energía sexual desarrollando su alma, como lo hacen en este sendero. ¿Qué culpa está justificada? ¿Cuál sería, en cambio, una culpa justificada? Cuando lastimas a otra gente actuando a partir de tu creencia ignorante de que el egoísmo te protege, ya sea que la lastimes activa o pasivamente, por comisión o por omisión, entonces tu culpa está justificada. Hagan una clara diferencia, amigos míos, entre la culpa de la imperfección actual y la culpa del voluntarismo que lastima. Ser imperfectos no es algo que en sí debiera hacer sentirse culpables. Pero la culpa por las heridas que le hacen a los demás, sin importar si no fueron intencionales, debido a su imperfección, ceguera e ignorancia, es una culpa justificada que deben enfrentar directa y valerosamente. Hay un mundo de diferencia, aunque sea muy sutil, entre estos dos tipos de culpa. Por favor piensen en esto, pues es muy importante. ¿Cuál debe ser su actitud ante la culpa justificada? ¿Qué sería sano y constructivo? Eso sería decirse a sí mismos: antes no podía hacer nada al respecto, estaba ciego y era ignorante y egoísta. Era demasiado cobarde como para atreverme a amar y olvidar mi pequeño ego. Admito que he lastimado a otras gentes con esta actitud y ahora estoy dispuesto a aprender exactamente de qué forma los lastimo. No importa si los lastimé por palabra, pensamiento, obra o por reacción emocional, por lo que hice y lo que no hice. De verdad deseo cambiar y, con la ayuda de Dios, lo lograré. Para hacerlo, tengo que ver claramente las heridas directas e indirectas que mi actitud ha causado en los otros. Y luego piensa en las heridas que has causado. Reza para encontrar la comprensión necesaria. Encuentra el valor para asumir tu responsabilidad sin orgullo o sentimientos de culpa destructivos y equivocados que te hagan exagerar tu propia maldad, llevándole a perder las esperanzas. Las tres reacciones equivocadas posibles al reconocer las heridas que le has causado a los demás son: desesperanza respecto de ti mismo, los sentimientos negativos y destructivos de culpa que te hacen desesperarte, la autojustificación, el echarle la culpa a los otros por los males reales o imaginarios que te forzaron a actuar como lo hiciste, y la negación, la temerosa negativa a mirar la imperfección que tal vez no coincida con el retrato que te haces de ti mismo. Puede ser que experimentes estas reacciones en diferentes momentos. Cuidado con todas y cada una. Encuentra el camino correcto, siente junto con la persona a la que lastimaste, asume la culpa justificada y desea cambiar, desea abandonar tu miedo de amar. Esa actitud es sana y constructiva.
La herida que sientas al descubrirla que tú torpemente provocaste una herida no intencional porque surgió de tus propias conclusiones e imágenes erróneas, es sana, te dará el incentivo para perder tu miedo y tu egoísmo. Alimentará un movimiento interno sano y constructivo. Pondrá en movimiento a la fuerza vital dentro de tu alma, pues entre muchas otras cosas, ella es verdad y valor. No cabe duda, queridos amigos, que cada uno de ustedes que realmente lo desee irá encontrando más y más la belleza, la paz, la vida dinámica y la seguridad interna que existe en la autorrealización que han empezado a cultivar para escapar de él.